Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches para quienes estén mirando hoy este ciclo de charlas de autores. Mi nombre es Roberto Balaguer, soy psicólogo, sigo siendo psicólogo porque, digamos, a lo largo ya de más de 30 años de haberme recibido, sigo en la práctica clínica, o sea que tengo también insumos para entender muchas cosas del universo digital a partir de ahí. También soy investigador, hace ya más de 20 años que me dedico a investigar sobre el impacto que tienen las tecnologías, sobre todo en los aspectos más cognitivos y sociales y de maneras de vincularnos. Es un tema que me ha atrapado, ¿no? Desde comienzos de este siglo, finales del anterior. Eso da pauta también de la edad del autor. Y bueno, y el libro que yo hoy les traje para compartir y para charlar es uno de mis últimos libros que se llama Vivir en la Nube, que, si se quiere, recoge una trayectoria justamente de poder pensar, ¿no?, acerca del universo digital. Yo siempre digo que me introduje en ese mundo a partir de dos cuestiones. Una primera, bien de orden bien práctico, que fue todo lo vinculado a los primeros episodios que hoy llamaríamos de ciberbullying, ¿no? Y que aparecen en este libro que tiene su capítulo dedicado a todos esos fenómenos de acoso escolar, de ciberbullying. Pero yo me introduje en aquel tiempo cuando, digamos, los comentarios hirientes y a veces malintencionados, muchas veces propios, digamos, de esas edades, que aparecen esas edades entre 10 y 17 años como edades más fuertes para esto, me llevaron a tratar de entender, bueno, qué estaba pasando en ese universo donde gente que uno no sabía quién era, ¿no? Estaba publicando cosas en aquel momento llamaban BBS, Bulletin Board Systems, que eran como si fueran ahora como unos foros, pero muy, muy rudimentarios, y ya los chiquilines, los jóvenes empezaban a utilizar eso, ¿no?, a apropiarse de esas tecnologías para desplegar, ¿no?, todos esos avatares adolescentes. Y así fue, digamos, que me empecé a meter en eso, tratando básicamente de resolver algunas problemáticas y de entender qué pasaba. Y por otro lado, paralelamente a eso, el otro, digamos, insumo que a mí me hizo introducirme en todo esto vinculado a la nube, al ciberespacio, ¿no?, al mundo de Internet, de redes sociales, todos los distintos nombres que hemos ido acuñando a lo largo del tiempo, fue el fenómeno más vinculado a la cognición. Es decir, el primero más vinculado, valga la redundancia, a los vínculos, a las interacciones, y el segundo más vinculado a lo cognitivo, ¿no? Y la pregunta que me guiaba en aquel momento y para la cual no encontraba demasiadas respuestas era, bueno, ¿qué hace Internet con nuestras mentes? ¿No? ¿Qué es lo que, digamos, qué hace? ¿De qué manera nos moldea? ¿Es que nos moldea? ¿Es que la tecnología realmente moldea nuestras mentes? ¿No? Y ese fue un derrotero que me llevó a un libro en el año 2012 que se llamó La nueva matriz cultural, cómo la tecnología moldea nuestras mentes, ¿no? Y que intentaba recoger en aquel momento más de una década de investigación sobre justamente todos esos avatares, pero ya en el ámbito más cognitivo, de cómo las distintas interacciones, la lectura, la forma de escanear la información, ¿no? La manera en que, digamos, en lugar, por ejemplo, ¿no?, en lugar de recostarnos para leer, frente a la computadora estamos inclinados hacia adelante, y cómo desde esa posición nos llevaba hace más de una década a la interacción permanente, es decir, a estar permanentemente buscando hacer clic en los hipervínculos, y todo lo que eso generaba, ¿no?, también en nuestros estados de ánimo y en nuestros niveles de ansiedad, ¿no?, y de manejo de esa ansiedad, por tanto, y al mismo tiempo, digamos, de ese elemento tan clave que ha sido a lo largo de este siglo como vedette, que ha sido la atención, ¿no? La atención se ha fragmentado, los nuevos entornos de multitasking generan, digamos, una mayor fragmentación de la atención, generan un span atencional menor. Fíjense que si hoy la respuesta a muchas de esas preguntas es sí, correctamente,
la tecnología moldea de esas maneras nuestra cognición. Hace 20, 25 años eran preguntas muy, muy incipientes, para lo cual uno tenía que remitirse en aquel tiempo, ¿no? Bastante interesante y bastante, diría, artesanal, a tener que entender, bueno, ¿qué otras tecnologías anteriores habían tenido impacto en la cognición, habían tenido impactos socioculturales tan grandes? Y digamos, la tecnología que aparecía como, así como la vedette de aquellos tiempos, eran dos, vamos a decirlo de manera justa. La primera y la última, la más reciente en el tiempo, era la televisión, que en aquel tiempo era causa y origen casi de todos los males psicosociales, ¿no? De hecho, una serie de autores, incluso algunos que estuvieron por acá en Uruguay por la década de los 90, pregonaban, digamos, cómo las distintas tecnologías digitales, pero vinculadas en aquel momento a la televisión, estaban impactando nuestra mente, ¿no? Generando seres no pensantes, seres digamos, con una disminución importante en el lenguaje y, digamos, y haciendo, y pensando y vaticinando de alguna manera, ¿no? Que ese impacto cognitivo tenía poco de bueno, ¿no? Y la tecnología anterior a la televisión, con tanta potencia como para decir, digamos, que tuvo un impacto directamente y fuerte en nuestra cognición, tenía que ver justamente con la imprenta y el libro, ¿no? O sea que tenemos que irnos bien para atrás en el tiempo para, digamos, encontrar una tecnología que tuviera tal impacto, ¿no? En el sentido de democratizar y de hacer accesible a la población en general un saber, ¿no? Una información que estaba en algunos momentos de la historia, digamos, circunscripta a algunos círculos de poder. Me estoy refiriendo específicamente, en este caso, a la imprenta, ¿no? Y al libro, y cómo eso generó una cantidad, digamos, de movimientos socioculturales que hicieron bueno, que nosotros empezáramos a pensar también el mundo y a validar la realidad en torno a lo que estaba o no en un escrito en un libro, ¿no? Posteriormente, la televisión empezó a destronar el libro y cuando aparece, digamos, Internet, empieza esa sucesión como de reacomodamiento de las tecnologías anteriores. Para eso, digamos, para yo tratar de entender en aquel momento, digamos, todo eso, inevitablemente había que recurrir a la sociología, a la antropología, a las ciencias de la comunicación, ¿no? Para tratar digamos, de buscar autores que pudieran dar cuenta de todos esos fenómenos. Durante mucho tiempo, más allá de la escritura también, digamos, más académica, más de investigación, también tuve la suerte, ¿no? Por allá por el año 2010, de conocer a una socia coautora, la periodista Cristina Canaura, con la cual hicimos la primera versión de Hiperconectados para Uruguay, digamos, además de hacer una gran amistad, también yo aprendí ahí, siempre lo digo, lo aprendí con Cristina y lo aprendí también en unas columnas para la revista del Lawn Tennis durante 10 años. Aprendí la importancia que tiene también, digamos, como autor, pensar, ¿no? En esa audiencia. Es decir, no solo uno, digamos, de alguna forma decir lo que uno quiere decir, sino también tratar de decir lo que uno quiere decir pensando que del otro lado, ¿no? Hay audiencias distintas. Entonces, no es lo mismo dar una charla TED, ¿no? Que dura 18 minutos y que es una experiencia fantástica, como me tocó tener allá en el 2012, en un marco nada menos que del Teatro Solís, ¿no? Lleno de bote a bote, una experiencia que para mí como psicólogo estaba completamente por fuera de lo que yo esperaba, ¿no? Hacer en mi vida, más allá de alguna incursión en algunas tablas de teatro en el finales del liceo, ¿no? Pero digamos, yo aprendí en esos años de tener que escribir una columna de manera sistemática, aprendí
mucho más cabalmente y de la mano de Cristina inicialmente, como decía, con aquel libro Hiperconectados, Guía para la Educación de los Nativos Digitales, que fue editado acá por Santillana y luego también en Buenos Aires por Noveduc. Ahí aprendí, digamos, a tratar de hacer la escritura lo más simple posible, ¿no? Lo más al grano, ¿no? Lo más concreta, de manera tal de no ser ambiguo en las comunicaciones. Y eso es un ejercicio intelectual muy interesante porque lo obliga a uno como autor a tener absolutamente claro, digamos, qué es lo que uno quiere decir, cómo lo quiere decir, de qué manera, ¿no? ¿Cuánto sabe uno del tema? ¿Cuáles son las dudas? Entonces, cuando uno no incurre en esas ambigüedades y trata de ser lo más concreto y conciso posible y de una manera que las personas, cualquiera sea casi que su nivel formativo, puedan entender, quizás en diferentes niveles, pero puedan entender, eso es una herramienta muy poderosa, sobre todo para aquellos que venimos de repente, no para los escritores digamos que nacen o desarrollan eso, sino para aquellos que de repente venimos más de la academia, que estamos acostumbrados a veces a terminología, a tecnicismo, ¿no? A ciertas cuestiones a veces elípticas que nos protegen, ¿no? Nos dan cierto resguardo, pero que también nos alejan, ¿no? De las personas más importantes a la hora de un libro, que son los lectores, ¿no? Quienes están del otro lado tratando de entender. Y así fue entonces que surgió este libro que yo elegí como central, a pesar de que he nombrado algunos otros, que es Vivir en la Nube, ¿no? Que recoge todos esos 10 años u 11 años de columnas, ¿no? Agrupados en subtemas, agrupados en capítulos temáticos que van desde, como decía inicialmente, desde el ciberbullying, acoso, hasta temas vinculados a la inteligencia artificial o al trabajo, o a los dispositivos en la casa, cuándo son, digamos, cuándo es el momento apropiado, cuándo son, cuándo uno podría decir que estamos haciendo buen uso, o nuestros hijos o nietos están haciendo buen uso de la tecnología, relevamientos de distintas investigaciones al respecto, desmistificando y buscando siempre, y creo que ha sido un poco mi norte, ¿no? Tratando siempre de encontrar ese punto medio en un tema tan controversial y que a veces tiene prensas como muy polarizadas, ¿no? Entonces, aquellos tecnofílicos, ¿no? Que creen que la tecnología viene a solucionarnos todos los temas, ¿no? Y aquellos otros, digamos, que se parapetan en supuestas cuestiones humanas que a veces no son tan humanas, ¿no? Porque lo humano, la tecnología y la cultura son tres cosas que van de la mano, y eso yo creo que es algo que uno tiene que asumir, que no hay, digamos, no hay humano por fuera de la cultura, ¿no? No hay cultura por fuera de la tecnología, y por tanto, este humano que hoy, digamos, tenemos hoy delante, ¿no? En un salón de clases, en un auditorio, en un ómnibus, ¿no? Es un producto sociohistórico que va cambiando su mente, va cambiando su forma de vincularse, ¿no? Va cambiando sus maneras de interactuar, va cambiando su caudal de palabras con las que manejarse, va cambiando desde maneras icónicas hasta llegar a la propia escritura, para volver a cierto iconismo propio casi de la Edad Media, como usamos hoy en un emoji o en un sticker, ¿no? Entonces, las mentes son productos cambiantes, que no es que no tampoco cambian, digamos, a nivel de ese hardware en pocos años o en pocas décadas, ¿verdad? Porque eso no funciona de esa manera, sino que la evolución, digamos, marca que cambios importantes llevan miles y millones de años, pero que sí, dentro de los límites, digamos, que tiene el software que traemos, ¿no? Lo podemos llevar para un extremo y para el otro. Entonces, en síntesis, ¿no? Aquellos dos temas, los vínculos,
la cognición, ¿no? Fueron temas que inicialmente me llevaron a incursionar en este ámbito del otrora llamado ciberespacio, ¿no? Ya casi nadie hoy habla de eso. Luego vinieron las redes sociales y todo lo que eso significó para el juego con la identidad. Y a lo largo de estos 20 y pico de años, la verdad que cada uno, esta es una temática en la cual uno siempre tiene que estar como alerta, no siempre tiene que estar actualizado, porque en cuanto uno cree que, digamos, que domina el estado del arte de la situación, ¿no? Y se descansa y dice, bueno, ya puedo vivir en la nube tranquilo, aparece un chat GPT, ¿no? Aparece la inteligencia artificial y en 6 meses, ¿no? Empieza a revolucionar diversas industrias, todos los ámbitos de la cultura, y donde nos lleva a formularnos nuevas preguntas que siempre han estado ahí, ¿no? Que es decir, bueno, ¿qué es lo que caracteriza a lo humano? ¿No? ¿Qué es lo esencialmente humano? ¿Qué es de aquello humano que puede ser reemplazable? Y si es reemplazable, ¿realmente lo logra al 100%? Y a veces puede que lo reemplazable de lo humano tenga incluso mayor atractivo que aquello que denominamos humano. Es decir, la cantidad de preguntas, digamos, que tenemos como educadores, como profesionales, como ciudadanos nomás del mundo digital que navegamos por internet, que navegamos por las redes, son cada vez más grandes. El caudal de información se ha vuelto muy difícil de manejar, ¿no? Por eso la importancia de las fuentes y la importancia que tenemos quizás estos humildes escritores como quien hoy les habla, que lo que intentamos hacer es tratar de entender un poco más, un poco mejor, a veces con mayores aciertos, a veces con errores también, ¿no? Pero tratamos como de hacer ese mapa sobre el territorio, ¿no? Ese mapa que siempre es una construcción subjetiva que está pautado por las ideas, por los conocimientos, por la formación, no por todos aquellos que sabemos, pero bueno, pero ese mapa a veces a algunos los ayuda, digamos, a recorrer ese territorio con mayor guía. Muchas de las personas que han tenido la oportunidad de leer Vivir en la Nube, yo he tenido la suerte a lo largo de estos años que me han dicho, bueno, a mí me ayudó mucho en el salón de clases, me ayudó mucho con mis hijos, me ayudó mucho con mis hijos para los nietos, me ayudó directamente para entender a los nietos, me ayudó a generar nuevas conversaciones. Entonces, en definitiva, el propósito que uno tiene en esto es, bueno, tirar algunas piolas, algunas riendas para que las distintas personas en los diferentes ámbitos en los que se desempeñan o simplemente, digamos, transcurren su día, tengan mayores y mejores herramientas para poder manejarse, especialmente, ¿no? Con aquellos que les importan, ¿no? Con aquellos tan importantes, con aquellos que a veces están cercanos y que las redes sociales de alguna forma los invisibiliza. Entonces, vivir en la nube también es un llamado, bueno, a recordar que en el ámbito de Internet tenemos una cantidad infinita, casi infinita, de cosas realmente interesantes, ¿no? Sumamente interesantes que podremos pasarnos el día ahí, pero que las cosas generalmente más importantes son las que tenemos cerca y están justamente relacionadas con nuestros vínculos más cercanos, con nuestros vínculos más fuertes, con la familia, con los amigos, ¿no? Con aquellos que están en las buenas y en las malas. Ojalá que este libro, y bueno, y por qué no también los anteriores, los ayuden a navegar mejor el mundo. Ese es mi deseo al momento de escribir, y espero que Vivir en la Nube y los otros libros que yo he escrito a lo largo de estos 20 años de investigación puedan serles de utilidad para eso. Agradezco esta oportunidad y bueno, y me despido de ustedes con un fuerte abrazo y hasta un próximo encuentro. Que pasen muy bien.